Llegamos hace 13 años y el pastor nos invitó a asistir a un grupo que en ese tiempo les llamaban células. Lo que marcó más nuestra vida fue conocer más a Dios a través de su palabra y encontrar un grupo de amigos que se interesó por nosotros. Hemos aprendido a tener comunión con Dios a través de este grupo Conexión y también nos ha ayudado a conocerlo y a tener más confianza en Él. Y en nuestra familia ha influido mucho porque ha transformado nuestra vida, nuestra familia y nos ha dado un futuro lleno de esperanza. Nos motivó el deseo de que más personas conozcan de Dios y su palabra. Que no pierdan esta gran oportunidad, porque en ella no solo aprendemos la palabra, sino también hacemos amigos que están al pendiente de nosotros, que oran por nosotros, que convivimos y que formamos amistades muy duraderas. Situaciones pasan alrededor de nosotros y podemos ver y escuchar, y solamente yo puedo decir que gracias por el cuidado que Él ha tenido con cada uno de nosotros, de nuestros hijos, en nuestros trabajos, en donde quiera que nosotros vayamos. Así que gracias. Y bueno, creo que en cada campus estamos viendo cosas maravillosas y eso es nada más que una respuesta de Dios a todas las oraciones. Así que gracias por ello. Quiero darte dos anuncios importantes. Hemos escuchado en algunos domingos que mencionamos a nuestros amigos de Celebremos la Recuperación. Sí hemos escuchado, ¿verdad? Sí, ok. Pues déjame decirte que el 29 de noviembre a las 6 de la tarde en este lugar vamos a tener la clausura de actividades de Celebremos la Recuperación en este lugar, pero vamos a escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho con algunas personas. Y lo más importante y lo que me ha emocionado en este año es que todos estamos invitados. Antes nada más lo hacíamos para algunas personas que queríamos que conocieran este programa, pero hoy estamos invitados todos. Sábado 29 de noviembre a las 6 de la tarde aquí en casa. Así que si tú conoces de alguna persona que necesite ser escuchado, Celebremos la Recuperación, pero más que eso, que venga a escuchar los testimonios de algunas personas que van a estar acá. Así que no dejes pasar esta invitación y no se te olvide que si tú gustas, eres bien recibido. Así que un fuerte aplauso para nuestros amigos de Celebremos. Se están preparando con mucho entusiasmo y sobre todo queremos verles aquí. Así, ese es nuestro primer anuncio. El segundo anuncio, quiero decirte que esta semana que pasamos estuvimos orando, estuvimos ayunando. Así que faltan 14 días para terminar estos 21 días de oración y de ayuno. La serie de eso se trata, lo que hemos estado escuchando en estos últimos domingos. Pero la invitación está abierta. Va a aparecer un QR para que tú puedas escanearlo y puedas integrarte. Todavía estás a tiempo. Cada día nos mandan una guía, la cual tenemos que seguir para estar orando por diferentes peticiones y diferentes cosas que podemos ir renovando también. Pero también queremos que tú seas partícipe. Si no estás incluido en esta lista, lo puedes hacer desde este momento o pasar al módulo de información y ahí te podemos apoyar. Ahora, quiero decirte que viernes y sábado es cuando nosotros tenemos los cierres de 1 de la tarde a 3 aquí en este lugar, y se pone espectacular ese momento. De verdad, a mí me ha emocionado ver a personas venir a orar aquí, ver que están orando en sus casas, ver que están haciendo algo por alimentarse cada día más
de la presencia de Dios, pero sobre todo de estar más cerca de nuestro Padre, que es lo que nosotros queremos. Así que te hago la cordial invitación, estás a tiempo. Si tienes alguna duda al respecto, búscanos y te podemos apoyar en esto. Y bueno, quiero decirles también que estamos contentos y decía en la primera reunión que esos 21 días de oración han sido de bendición y solamente ha pasado una semana. Yo no sé cómo vamos a terminar esos 21 días, pero tenemos el entusiasmo de volver a hacer otra serie que nos hable de la oración, que nos hable del ayuno, que nos hable de un buen propósito para nosotros, que es lo más importante que nosotros podemos hacer en una vida cristiana. Así que gracias a todos los que se han anexado a estos 21 días que han sido bastante buenos y muy bendecidos. Así que gracias. Yo te pido que te pongas de pie. Vamos a recibir a nuestro predicador. Siempre lo digo, todos los predicadores para mí son espectaculares, pero mi esposo es mi predicador favorito. Así que te pido un aplauso para él. Gracias, amor. Pueden sentarse. Digo que si ella no me echa porras, ¿quién, verdad? Ok. Pues escuché que estaba agradeciendo a los que estuvieron en la actividad. Las estadísticas marcan que aproximadamente 60% o más, perdón, un promedio de 60 personas estaban orando por día. Incluso vi la estadística que oraron más de los que se anotaron. Estuvo maravilloso el día viernes y sábado. Hubo gente aquí desde la 1 a las 3 de la tarde entregando el ayuno y la oración. Y yo percibí en la semana cómo el Señor estaba haciendo cosas en la iglesia y cosas maravillosas. Y no dudo, escúcheme bien, no dudo que Dios va a seguir haciendo cosas en la iglesia y en la vida de las familias. Así como buscamos a Dios, también hemos visto a veces oposición por parte del enemigo, tirándonos por muchos lados, pero solamente Dios nos fortalece y la oración es quien nos abre las puertas para seguir adelante. Gracias a todos aquellos que lo hicieron. Continúo con la serie en la parte 3, es la penúltima, sobre la generosidad integral. Si tú no has venido, he estado hablando sobre la generosidad integral. La primera vez di una introducción que es generosidad y después te dije que era la generosidad integral. Después me enfoqué a lo que Jesús enseñó a sus discípulos, subrayo, a sus discípulos, ¿sí?, a los que querían ser sus seguidores en el Sermón del Monte, en capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y te decía que Jesús norma 3 disciplinas que en aquel entonces ya se hacía. Era la oración, el ayuno y la ofrenda. Y eso lo relacioné con 3 disciplinas que normalmente el ser humano utiliza para alcanzar metas, que es el tiempo, el esfuerzo y el dinero. Ya vimos que la oración requiere tiempo y cuando nosotros damos de este tiempo que Dios nos da es parte de nuestra generosidad. Hoy vamos a ver que el ayuno requiere de un esfuerzo y de una disciplina, ¿ok? Así que yo sé que la mayoría de los que están acá tienen el deseo de escuchar hoy la palabra de Dios, pero además salir con la intención de practicar lo que es la palabra de Dios. ¿Qué te parece si ahí como estás, oras y le pides a Dios que Él hable a tu corazón en este momento? Padre, te doy gracias y sé que tú tienes cosas maravillosas para con nosotros en este día. Sé que vas a hablar a nuestros corazones y que la iglesia seguirá siendo llevada a un momento, Señor, de disciplina espiritual en donde tú tienes grandes resultados para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy le he puesto como título Plato vacío, espíritu lleno. ¿Cómo se llama? Plato vacío, espíritu lleno. Vas a entender un poquito por qué.
A manera de introducción te quiero contar la historia de un joven llamado Marcos. Marcos era un cristiano comprometido con la iglesia. Era un joven que se conocía porque tenía muchos talentos, pero además de talentos, un servicio dedicado en la iglesia. Él cantaba en el grupo de alabanza, él participaba en el evangelismo, actividad en la cual Marcos estaba presente. Sin embargo, por dentro sentía que su vida espiritual se había vuelto mecánica, sabía mucho, hacía mucho, pero ya no sentía la cercanía de Dios. Y una noche, mientras él estaba dedicado a revisar sus redes sociales en el teléfono, le sale un comentario, le sale una frase que lo confrontó profundamente a su vida. Y la frase decía: cuando no hay hambre de Dios, es porque algo más está alimentando tu alma. A ver otra vez. Cuando no hay hambre de Dios, es porque hay algo más que está alimentando tu alma. Esta frase fue un golpe directo al corazón de este joven Marcos, porque su vida estaba llena de distracciones. Momento que tenía hambre, momento que mandaba a traer comida rápida a su casa. Se pasaba mucho tiempo en los videojuegos hasta de madrugada. Sufría de una ansiedad, adicto a las redes sociales interminables, y tenía un apetito insaciable por el entretenimiento. Y entonces él se dio cuenta que no era falta de amor a Dios, no era falta de amor a Dios, él amaba a Dios, sino que había un exceso de alimento para su carne y poco alimento para su espíritu. Al día siguiente, él fue y buscó al pastor y le platica esta experiencia y dice: a ver, pastor, ¿qué puedo hacer puesto que me siento vacío? Yo amo a Dios, pero creo que todavía no desarrollo esa espiritualidad o esa experiencia que lo tuve desde un principio cuando conocí a Jesús. Después de haberlo escuchado atentamente, el pastor le dice lo siguiente: Marcos, cuando el cuerpo domina, el espíritu se debilita. Pero cuando el espíritu toma el control, el cuerpo aprende obediencia. Marcos, lo que tú necesitas no es más actividad. Lo que tú necesitas es disciplina espiritual. Te recomiendo hacer un ayuno, no solo para que dejes de comer, sino para que recuperes tu hambre por Dios. Marcos, cuando salió de la oficina, hizo caso al consejo, aceptó el desafío y comenzó 21 días de ayuno en su vida. Y él se propuso a no impresionar a nadie. Decidió ayunar para escuchar nuevamente, para escuchar la voz de Dios. Él empezó a ayunar no para demostrar santidad, sino para estar íntimamente más ligado en la presencia de Dios. Durante 21 días, él empezó a hacer este esfuerzo para ayunar, incluso redujo el uso del celular, dedicó tiempo específico en la oración, en la lectura bíblica. Él comenta que los primeros 3 días de esta actividad, de esta disciplina, empezó a sufrir dolor de cabeza, ansiedad, pensamientos distractores, pero poco a poco fue cambiando el asunto. Y una ocasión, cuando él terminó, estaba en su cama recostado tratando de meditar en Dios, y él sabía que ya sus oraciones habían dejado de ser oraciones largas, repetitivas, y se convirtieron en oraciones sinceras con Dios. Y esa noche, mientras oraba en silencio, sintió algo que ya tenía tiempo que no había sentido. Experimentó algo en su corazón y comenzó a derretirse en la presencia de Dios. Y empezó a llorar una vez más y lo llevó al arrepentimiento y lo llevó a una consagración hacia Dios. Cuando él concluyó el ayuno, no solo había logrado fortalecerse espiritualmente, sino también había logrado aclarar su propósito en la vida,
hubo oportunidad de adquirir autocontrol y una nueva pasión por Cristo. Marcos ya no era un servidor más, un servidor cansado, sino ahora era un adorador renovado. Con este testimonio, quiero decirte que el ayuno no se trata de dejar comida solamente, sino de ganar dominio espiritual. Que el ayuno no es para impresionar a otros, sino para acercarnos al Padre. El ayuno no busca convencer a Dios, sino callar la carne para escuchar la voz de Dios. El ayuno no es un acto, el ayuno es un acto de hambre espiritual, no es un sacrificio religioso. Joel capítulo 2, verso 12. Hoy seguramente esta palabra es para mí, es para ti, y quiero que la podamos leer y la podamos discernir hoy en nuestro espíritu. Y dice así la escritura, Joel capítulo 2, verso 12. Por eso dice el Señor, vuélvete a mí ahora. A ver otra vez. Vuélvete a mí ahora mientras haya tiempo. En la semana jueves, para ser más preciso, me hablan y me comunico con un primo de parte de la familia de mi mamá. Él murió en Cuernavaca, Morelos. Lo vinieron a sepultar acá a Fortín. Y es como cuando a veces no ves a la familia en mucho tiempo, pero esos actos te hacen que te vuelvas a unir. Y ellos me daban las gracias porque me decían, gracias porque estás en estos momentos. Y uno de ellos apenadamente me dijo, desgraciadamente, en esos momentos es cuando escucho de Dios y yo he querido buscar de Dios, me decía. Y hablábamos del difunto más joven que yo, por decir algo, porque si digo que estaba más grande, entonces me digo, yo estoy grande. Mucho más, bueno, un poco más joven que yo. Y decía que una ocasión comiendo con la familia sintió un dolor, empezó a vomitar la comida y luego sangre y le dijeron, oye, ¿qué pasó? Esto no es normal. Y él dijo, pues es que ya desde cuando tengo un tumor de 5 kilos que le oprimió, le comió el riñón y cuando hubo una parte de operarlo, después ya no se recuperó y hasta ahí llegó. A veces pensamos que la vida la tenemos larga y estamos llenos de energías y decimos esto es así. Y ese día el caso muy difícil, tremendo. En el sepelio, bueno, ahí están mis primos que estuvieron conmigo. Una persona grande se desmayó. Yo dije, no quiero ir a orar por ella porque más de uno llegó y se acercó con el clásico alcohol. Pero cuando me di cuenta yo estaba orando por ella y reclamando vida de la vida de Jesucristo sobre la vida de ella. De momento da el jalón y dice, ¿qué hago aquí? Y de verdad, casos como ese tipo, dice solamente otra vez la confianza en nuestro Señor cuando hay tiempo, cuando hay disponibilidad. Dice el Señor, vuélvete a mí ahora mientras hay tiempo. Escúchame bien, iglesia. Dios nos está diciendo, entréguenme su corazón. Dios, ¿qué quiere de nosotros? Nuestro corazón. Y dice la primera frase, acércate con ayuno. Acércate con ayuno. Dios quiere tu corazón, Dios quiere mi corazón. Y Dios quiere que una forma de acercarme a Él sea mediante esta disciplina. El ayuno literalmente significa abstenerse de comer. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta cuál es el énfasis de ello. Se utiliza tanto para ayunos personales como colectivos. No me da tiempo para mencionarte cuántas veces se mencionan las prácticas del ayuno, sobre todo en el Antiguo Testamento. En hebreo, la palabra ayunar no solamente es abstenerse de alimentos, sino
afligir el alma. Y afligir el alma significa humildad, quebrantamiento, dependencia espiritual. Cuando tú decides ayunar, empiezas a quebrantar precisamente tu espíritu, empiezas a quebrantar tu carne, empiezas a depender de Dios, empiezas a humillarte delante de Dios. El ayuno en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, aparece como una disciplina relacionada, número uno, con la humillación. Necesitas aprender a humillarte, necesito aprender a entender algo que Dios requiere, ¿sí? O que Dios siempre en mi vida debe ser el primer lugar, y eso requiere humillación en mi vida. Requiere búsqueda de la voluntad de Dios. En el ayuno se busca la voluntad de Dios. Requiere el arrepentimiento más que el grito de conciencia, un cambio de mentalidad. El ayuno, cuando a veces ayunamos, intercedemos por alguien, a favor de alguien. Es una preparación espiritual y es una dependencia total de Dios. En la cultura judía del primer siglo, tanto los fariseos como los escribas y los discípulos de Juan tenían como práctica ayunar 2 veces a la semana. El problema es que ellos lo habían hecho con un énfasis ritualista y con un sentido externo más que espiritual. Por eso es que cuando Jesús llega y observa esta práctica, yo me imagino que en su pensamiento es: esto es correcto, nada más que lo están haciendo mal. Y a los que lo iban a seguir y a sus discípulos les dice la forma correcta de hacerlo. Y en Mateo capítulo 6, verso 16 comienza a decir y dice: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. O sea, otra vez a Jesús no le gustaba esa parte de que el que ayunaba en ese tiempo hacía alarde de que había ayunado, pero al mismo tiempo hacía contradicciones en su vida. Y dice, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. ¿Tú te imaginas? Dice, apariencia desagradable. Cuando estamos hablando, dice, cuando ayunes, indica Jesús y da por hecho que sus discípulos en su momento iban a ayunar, porque en ese tiempo no ayunaban, tanto que fue el reclamo y decían, a ver, ¿cómo los discípulos de Juan sí ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús tuvo que argumentar y enseñar que mientras hubiera fiesta, mientras el esposo estaba, era tiempo de fiesta, no tiempo de dolor, no tiempo de ayuno. Será el momento en que será quitado y tendrán que ayunar. Y entonces Jesús dice, cuando ustedes ayunen, o sea, da por hecho y por entendido que algún día iban a ayunar. Da la forma de que y indica la forma en cómo lo deben hacer. Y la advertencia va dirigida contra una apariencia exterior de sufrimiento para ganar ese reconocimiento espiritual. Y le dice, a ver, tengan cuidado con esa apariencia miserable, porque esa apariencia miserable implicaba manipular la imagen para recibir aprobación y admiración religiosa. Y lo que el Señor no quería era eso. ¿Okay? Entonces, a ver, por favor, no seas así. Ya hoy en la actualidad, pues quien no se quiera arreglar y eso, pues, no es exactamente porque no andan en ayuno, ¿no? Imagínate, ni ayunas y todavía, no, gracias a Dios que la mayoría de todos los que estamos aquí tocó baño. Amén. Se arreglaron, dijeron, vamos a la casa del Señor, amén. Mateo, el verso que sigue, y le dice a los discípulos, pero tú, cuando ayunes, me acordé del comercial del IFE que en aquel entonces decía, peínate, cuñado. ¿Sí se acuerdan de ese comercial que les decía para que te sacaras la foto? Decía, peínate, cuñado. Y el Señor está diciendo, a ver, cuando ayunes, date una peinadita, por favor. La versión 60 dice, unge tu cabeza. ¿Qué era ungir la cabeza? Exactamente, la palabra ungir se usaba para cuidar el rostro, perfume y preparación diaria. Y dice la escritura, pero cuando tú ayunes, peínate
y lávate la cara. O sea, arréglate. Hoy te diría, ponte gel o ponte acondicionador o que te vean que tu apariencia es correcta, porque claro que hoy ya no refiere, repito, a alguien que anda desalineado o desarreglado, no exactamente es porque anda ayunando, ¿no? Pero en aquel entonces el religioso hacía eso. Y tú te imaginas que en aquel tiempo el baño no era diario, caminaban bajo cerca de los 50 grados, calles polvorientas, no había calles pavimentadas, caminaban muchas horas. ¿Tú te imaginas llegar? Pues llegaban en su jugo y todavía se ponían a ayunar y no se arreglaban, decían, no, pues eso es un caos. Y también los conocían por ese aspecto. Y dice el Señor, no, tú lávate la cara, peínate como si no pasara nada, de tal manera de que la gente no por eso te quiera admirar. Y Jesús ordena mantener la apariencia normal, incluso arreglarse. Así que, en otras palabras, el ayuno no debe ser notorio ni con apariencia de sacrificio público, ¿sí? Su énfasis es de carácter íntimo con Dios. Y el verso 18 dice, así, o sea, cuando hagas esto, cuando te arregles, cuando te peinas, aunque estés ayunando, dice, nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Porque de lo contrario, la única recompensa es la admiración de la gente, pero eso no vale. Y dice, pero Dios que sabe lo que haces en privado, Él te va a recompensar. Entonces, a ver, el ayuno es algo personal y es algo que debe denotar una relación y una disciplina espiritual más que una cuestión externa. Aquí el punto tampoco es esconderlo legalistamente, sino evitar la autoexaltación espiritual. En el Nuevo Testamento se presenta el ayuno como una disciplina activa del espíritu y el ayuno cristiano, subrayo esto, debe ser una práctica voluntaria, no coercitiva, centrada en la dependencia espiritual y en la misión que tú quieres hacer y en la integridad que quieras vivir. Y otra vez subrayo, el ayuno debe de ser ¿qué? Voluntario, porque no me gustaría que el día de mañana alguien que te vean, alguien que es inconverso en tu casa y te vea todo demacrado y estás, no, es que mi pastor me puso a ayunar. No, yo no te estoy poniendo a ayunar. Eso debe ser ¿qué? Voluntario. Si yo te estoy enseñando cuál es el verdadero ayuno y la manera correcta de hacerlo, pero no te voy a obligar ni te voy a manipular para que tú lo hagas. ¿Ok? Tú debes de tomar esa decisión. A veces era un punto de decir a alguien, como los de la banda Eliud no ayunaron, el que no ayune me pasas una lista para que no toque. Pues no habría música seguramente. No, dice, ¿sabes qué? No se trata de eso. No, es que deben estar en ayuno y en oración. Dígame que no he visto los extremos que he visto respecto a lo que es el ayuno. Había una pareja que hasta para encargar bebé oraban y ayunaban. Yo decía, bueno, dependiendo qué es lo que realmente quería, el punto del objetivo o el objetivo que tú buscas, porque ahorita lo voy a ver y lo voy a tocar. ¿Realmente debes ayunar por todo lo que tú deseas? Bien, hoy existen dos extremos referentes al ayuno. Uno, convertir el ayuno en un método utilitario, es lo que te decía, para obtener milagros, dinero o éxito espiritual. Hay gente que piensa que para ayunar y para obtener un milagro tú debes que ayunar. Yo te diría que no es cierto. Porque Dios es un Dios de milagros y tu ayuno no va a convertir a Dios en un Dios de milagros. Él ya es. Amén.
Y si en su voluntad va a hacer algo en tu vida, lo va a hacer no por tu ayuno, sino por lo que Él es. Amén. Ahora, tampoco es por dinero. Hay gente que dice, ¿cómo salgo de mis deudas? Pues ponte a ayunar. No, yo le diría, ponte a orar y a practicar la sabiduría y a ofrendar para que Dios te bendiga. Y entonces tú puedas salir adelante de esto. No se trata de decirte, ¿quién quiere más dinero? Pues pongámonos a ayunar para que nos caiga polvo del cielo, oro, y luego lo vas a empeñar y ya con eso sale. No, no se trata de eso. No es así. Así que no es para esto, ni para un éxito espiritual. ¿Cuántas veces hemos salido de un ayuno y pensamos que, wow, ahora sí la presencia de Dios va a descender y para donde ponga yo mi mano, ahí va? Y resulta que no pasa eso, y mucha gente se siente frustrada en la vida y dice, pastor, yo ayuné y ahora quiero, y resulta que no hay milagros. Pues es que lo hiciste mal, para eso no se ayuna. ¿Ok? Y el otro extremo es ignorar al ayuno y decir, eso ya es pasado de moda, es una cuestión anticuada, es una cuestión legalista. No lo vamos a hacer. Sin embargo, el ayuno cristiano debe de recuperar su carácter cristocéntrico, su carácter humilde, su carácter transformador. Y por eso yo te voy a decir algo, si tú quieres tomar nota, hazlo. Principios prácticos para el ayuno. Y ojo con esto, ayunamos por amor, no por manipulación. Dígalo conmigo, ayunamos por amor, no por manipulación. 2, ayunamos para sensibilizar el espíritu, no para demostrar sacrificio. 3, ayunamos para alinear nuestra voluntad con la del Padre, no para torcerla. Si hay algo que nos cuesta a cualquier persona es aprender la voluntad del Padre, pero el ayuno nos ayudaría cada día a encontrar la voluntad del Padre para mi vida, no para torcerla. Y hemos usado mucho esta figura. No cuando tú ayunes vas a hacerle la manita así al Señor y vas a decir, ahora me respondes porque estoy ayunando. No. No va a pasar eso. Ayunamos para crecer en consagración, en misericordia, en obediencia. ¿Y sabe qué? El resultado esperado del ayuno, y esto grábeselo por favor, no es que Dios cambie, sino que nosotros cambiemos. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Y tu ayuno no va a hacer cambiar a Dios. Los que realmente cambiamos en el ayuno somos nosotros. Entonces, ¿por qué la iglesia debería de ayunar? ¿Cuál es el sentido verdadero por lo cual la iglesia debería de ayunar? El ayuno no debe de ser una manipulación emocional o espiritual. No. El ayuno tampoco debe ser una tradición religiosa sin intención. Tampoco es una fórmula para milagros. Hace rato puse un ejemplo y yo sé que mucha gente con buena intención te dice, oye, mira, mi familiar está enfermo y ¿qué te parece si me ayudas y vamos a ponernos en oración y en ayuno para que Dios sane a mi familiar? Yo te diría lo siguiente, tu ayuno no sanaría a esa persona. Primero, quien sana es Dios. Amén. Segundo, tu ayuno no torcería la voluntad de Dios conforme a lo que está pasando ahí. Entonces, ¿por qué ayunar en medio de eso? Bien importante, porque cuando tú ayunes, te vas a conectar más a la voluntad del Padre. Vas a crecer en fe. Y cuando tú crezcas en fe, vas a pedir y en fe las cosas ocurren. Pero eso es muy diferente, que haya una sanidad en alguien porque empleé la fe de Dios y mi voluntad se alineó a la voluntad del Padre y hubo un milagro por eso, no por mi ayuno. Entonces, ¿en qué sirvió mi ayuno? Para alinearme a la voluntad del Padre, para ser sensible, para que mi espíritu pueda entender muchas de estas cosas. Pero repito, tú no vas a ayunar para que tú veas un milagro en tu vida, tú vas a ayunar para escuchar la voluntad de Dios en tu vida. Así que no es una fórmula mágica para los milagros. Si alguien te vendió esa idea, déjame decirte que
que no es la correcta. Tampoco es una competencia de santidad. ¿Cuántas veces he escuchado? Es que fulano ayuna y eso ya se siente en las nubes. Y para empezar, no hay grados de santidad, hay grados de consagración. Nosotros somos santos porque el Señor nos ha llamado, dice el apóstol Pedro, que somos un pueblo llamado y adquirido por Dios. Somos un pueblo santo, ¿ok? Porque santidad significa apartado. Y otra cosa es santidad y otra cosa es consagración. Cuando tú ayunas, no quiere decir que eres más santo o menos santo. No, te consagras más al Señor. Estás en la frecuencia para escuchar al Espíritu Santo. Eso es lo que provoca. El verdadero sentido bíblico incluye una intimidad con Dios. Y ojo, cuando hablo de intimidad con Dios, no hablo de tener contacto físico, porque tú no podrías tener contacto físico con Dios, porque Dios es espíritu. Hablo de tener una relación más personal, profunda y constante entre Él. El ayuno, es cierto, te lleva al arrepentimiento y a una conversión profunda. Es una oportunidad para interceder por la misión del reino. Es un discernimiento espiritual. Hay gente que dice, pastor, no sé qué decidir. Bueno, en medio del ayuno Dios va a hablar a tu corazón y vas a poder decidir entre A o B. Eso sí puede ocurrir. Puede ser una formación del carácter cristiano. Claro, entre más te acerques ahí, tu carácter cristiano se va a forjar. Pero cuando realmente hagas el verdadero ayuno, te voy a decir algo que lo he visto como pastor. A veces la persona que más guerra da es la que ayuna y la que dice que ora. Pero ¿sabe por qué? Porque lo hace mal. Y entonces es la gente que da más guerra, porque no forja su carácter. Alguien que ora y alguien que ayuna es la que debería de forjar un carácter. Y cuando forja un carácter, viene un problema a su vida y él sigue plantado. Viene una situación difícil a su vida y él sigue plantado. Viene una cuestión que ve que no está de acuerdo, pero él dice, mi objetivo, mi primer lugar es Jesucristo y tengo que seguir adelante. Eso es carácter. ¿Y quién te lo da el carácter? La cercanía con el Señor. ¿Dónde forjas el carácter? Ahí, en la intimidad con Dios, en la relación con Dios. Por eso puedo ver a gente que dice, a ver, sufro también, veo cosas que no están correctas, de esto y esto, pero yo sigo permanente fiel a Dios sobre todas las circunstancias. Eso es carácter. El verdadero ayuno hace acciones concretas de misericordia. Si tú lees Isaías 58, te vas a dar cuenta de cuál es el verdadero ayuno. Te va a mover a hacer acciones de misericordia. Así que la meta del ayuno es más de Dios y menos de nosotros. Otra vez, la meta del ayuno es más de Dios y menos de nosotros. El ayuno bíblico no es una dieta, no es un sacrificio corporal meramente religioso. Su esencia es la humillación, es la búsqueda de Dios, es la sensibilidad espiritual, es la obediencia, es la consagración. El ayuno no sirve para manipular a Dios, sino para rendir la voluntad humana al Señor. Creo que hasta ahí te dije qué es el ayuno. Lo siguiente que te voy a decir no va a aparecer probablemente en la pantalla, pero yo sé que más de una persona, como nos dijo hace 8 días cuando comenzamos a orar, nos dijo, pastor, yo no he orado, no tengo la costumbre de orar. Se lo dijeron a Jorge y el domingo en la tarde llega a mi casa y me dice, ¿qué hacemos con los que nos preguntaron que no saben orar? Pues vamos a ayudarles con una guía. Se diseñó una guía y se las mandamos por día a los que están en el grupo de WhatsApp. Y empezamos a orar con esa guía para ayudarlos. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que es el ayuno, practican el ayuno, pero otros no. Entonces, mi responsabilidad como pastor es enseñarte sobre esto, sobre el ayuno. Porque por eso es que hoy es una enseñanza, ¿ok? Entonces, hasta aquí llega la parte donde te estoy diciendo bíblicamente qué es el ayuno, correctamente qué es el ayuno. Ahora, te voy a dar unas recomendaciones físicas para ayunar. Primero, yo tendría consideración con las personas que tienen una enfermedad crónica. Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, anemia, con la persona que está embarazada, con la que está en lactancia, con un niño. Yo te diría que médicamente deberías de ser supervisado para hacer un ayuno, ¿ok?
Porque hasta donde sé, por ejemplo, una persona que es diabética, si no come a sus horas, tiene una descompensación. Entonces, debería de ser vigilada en ese sentido, tener cuidado en ese sentido. Ahora, si lo puedes hacer, amén. Ahora, ¿qué te recomendaría? Hidrátate correctamente antes del ayuno. Son recomendaciones antes del ayuno. Hidrátate correctamente. No entres a un ayuno deshidratado, porque te va a cobrar la factura. No comas en exceso el día previo. Te vayas a los tacos a las 11 de la noche con el que sabes que sale a vender a esa hora y una atracada de tacos porque dices al otro día voy a ayunar, pastor. Evita comida muy salada o azucarada porque también tu cuerpo va a empezar a resentir, y si tienes exceso de azúcar o de sal te va a cobrar la factura. Antes de ayunar, define tu propósito bien claro. ¿Por qué quieres ayunar? Si pusiste atención, date cuenta lo que hace el ayuno y lo que no hace el ayuno. Hace rato me decía mi hermana Cela de alguien, porque hay gente que no sabe ni siquiera pedir, y le decía, yo me quiero dedicar al ministerio completo, pero no puedo porque trabajo todavía. Dijo, ora por mí, hermana Cela, para que aparezca plomo en mi sangre y así el médico me pueda decir, váyase a su casa y ya me voy a dedicar de tiempo completo. Y luego ore por mí para que desaparezca el plomo. ¿Tú te imaginas eso? No podemos jugarle a eso. Imagínate, Señor, dame plomo en la sangre para que el médico me vea y me vaya yo. Yo tuve el caso una ocasión siendo secretario de asistencia en el sindicato, de un hombre que se hizo loco con tal de irse a su casa. Imagínate después. El problema no es que te haga, el problema es que caigas en un psiquiátrico y luego no te dejen salir, vas a ver. Y el asunto es, ¿cómo le pides a Dios o qué le pides a Dios? Voy a ayunar, Señor, para que Dios me dé esa casa que ya la vi. Incorrecto. Voy a orar, Señor, para que la sierva del Señor que no me hace caso me haga caso. 21 días de ayuno. Yo te diría, invítala a cenar mejor y declárale tus pensamientos ocultos. O sea, de manera incorrecta no es así el ayuno. Pero si alguien me dice, pastor, yo quiero escuchar la voz de Dios más a mi espíritu, genial. Yo quiero que mi fe crezca, genial. Yo quiero someter a mi cuerpo para que sea el cuerpo que sea dominado por el espíritu y no el espíritu por mi cuerpo, genial. Vas a crecer en fe, vas a crecer en relación con Dios. Durante el ayuno puedes beber agua suficiente. Hay quien lo hace seco y hay quien dice, yo puedo hacer un ayuno con agua. Sí te recomiendo no hacer actividades, esfuerzos físicos innecesarios, porque si no ayunando te demandas desmayando, ahora imagínate, te vas al spinning ayunando. Si cuando no ayunan se andan desmayando, imaginas, digan, no voy al spinning a darle ahí con Liz. Pero también está en ayuno, no, pues segurito que te van a bajar en camilla. No hagas cosas innecesarias. Mantén tu higiene y reposo mental. Ya escuchamos cómo el Señor nos quiere. Busca momentos de oración y silencio. Por eso decía Jorge, mira, yo pudiera estar en ayuno en mi trabajo, pero es tanto lo que a veces tengo que batallar con los chicos que a veces me hacen enojar. Y entonces ya no es un ambiente propicio para ello. Yo necesito buscar un ambiente propicio para estar en ayuno y estar en contacto con Dios. Después del ayuno,
Mira, mi vida cristiana ha sido desde pequeño. He visto el uso, el buen uso, el mal uso del ayuno. Ya hasta pienso hacer una tesis sobre eso. ¿Y sabes qué? Eso de entregar el ayuno, ¿cómo me acuerdo que la tía Chela hacía un caldito de pollo porque cuidaba el estómago de los que terminaban el ayuno? Por eso es que te digo que después romperlo con alimentos ligeros, con frutas, con caldos, con verdura. No consumir grasas ni irritantes de inmediato. Salgas de tu ayuno y sí, pastor, las enmoladas bien grasosas que me quiero. Te vas a meter en un problema. Y luego eso que tú realmente creías por tu falta de sabiduría. Después del ayuno agradece y reflexiona al Señor. Reflexiónale al Señor. Yo ayer que estaba cerrando la oración con ellos, o creo que antier, porque antier también cerré la oración a las 3 de la tarde, les decía y apelaba yo a gente que me conoce desde pequeño y les decía, ¿se acuerdan los momentos que nosotros vivíamos de oración y de ayuno los sábados? Yo invitaba, siendo presidente de jóvenes, a los jóvenes a venir a orar y ayunar los sábados. Y mi mamá cómo cuidaba el que yo levantara un ayuno. Mi gelatinita, las cosas ligeras, la dieta blanda, porque sabían que eso garantizaba el que tú pudieras tener salud. Termino con lo siguiente y te voy a decir los tipos de ayunos existentes y al final te digo cuál es el que la Biblia dice, ¿ok? Porque hay tipos de ayunos según su duración, por ejemplo, parcial, por horas o parte del día. Nosotros practicamos en la semana, les pedimos que el que quisiera ayunar, ayunara hasta las 3 de la tarde. Ese es un ayuno parcial. ¿Okay? ¿Es válido? Es válido. ¿Okay? Puede ser un día completo si tú dices, bueno, a ver, voy a ayunar un día completo, que a las 8 de la noche fue mi último alimento, pues a las 8 de la noche del otro día volverás a comer. Puede ser ayunos prolongados, eso ya son ligas mayores, palabras mayores. Dice 3 días de oración y de ayuno, amén. 7, 21 días. Y a pocos he conocido que han hecho 40 días. ¿Sabes qué? Yo recomendaría a quien quiera hacer un ayuno prolongado que sea supervisado y que alguien esté atento a él o a ella. Hay ayuno según el propósito, hay un ayuno personal, el que dices yo me quiero ponerme a ayunar porque necesito de Dios. Ayuno congregacional, en su momento, a ver, todos vamos a ayunar tal día, ¿qué les parece? El que quiera, únase tal día. Ahorita estamos haciendo ayuno congregacional, sábados y domingos. Perdón, sábados, viernes y sábado. ¿Ok? Pero hay quien diga, no, pues lo vamos a hacer. Puede hacer un ayuno ministerial o misionero y decir, a ver, vamos a abrir un nuevo campus. ¿Qué les parece si ayunamos en el ministerio para que Dios nos guíe? Queremos escuchar la voluntad del Padre. Y aquí subrayo, hay un tipo de ayuno que es renuncia adicional. Por ejemplo, que renuncies a tu entretenimiento o a los medios de entretenimiento durante un tiempo. Ayuno de placer o de comodidad. Y cuando hablo de ayuno de medios o de entretenimiento, tú lo sabes. Yo conocí a una chica que cuando le quitamos el celular se rasguñaba. Eso quiere decir que ella tiene una adicción. Y si le empezamos a enseñar a que, a ver, 3 días, bájale. Ayuno de redes sociales o de tecnología, ¿no? Hay quien somos muy adictos, ya les he dicho, a las aguas negras del imperialismo yanqui. Y no las podemos dejar y decimos, bueno, pues voy a comenzar no tomando la coca tanto tiempo. Y dicen, no, pastor, por favor. ¿No?
y luego otro tiempo y luego otro tiempo. No, a ver, otra vez, eso es voluntario, no te estoy diciendo que lo hagas. A mí me ha costado. Amén. Y ya sabe la de que aunque sea una chiquita, pero me da cuando salgo, ya le bajé a una chiquita así. Ahí la llevo. Va a llegar el momento en que, pura agua. Ya le venía diciendo al que me fue a traer, Armando, le dije, mira, ya voy a entrar y voy a contradecir ese soberbio que dice, pastor sin panza no da confianza. Y vamos a meternos al ayuno a bajarle a todo eso. ¿Y sabes qué? Yo le digo, hay quien, por ejemplo, tiene una adicción del cigarro. Cuando sometas a tu cuerpo vas a empezar a dejar de fumar. Hay quien tiene una adicción de alcoholismo. Y vas a empezar a someter a tu cuerpo y tu cuerpo va a tener, el espíritu va a tener control sobre tu cuerpo y va a decir no. Y Dios va a empezar a hacer obras maravillosas en él. Hay quien tiene adicción a la pornografía. ¿Y sabes qué? Dios quiere que nosotros caminemos libres en el Señor. Ahora, escúcheme esto, no todo ayuno es alimenticio, pero el bíblico sí lo es. Por eso te dije, a ver, el ayuno bíblico es el que tú dejas de comer. Todo lo demás que te dije son cuestiones adicionales. ¿Ok? Pero el ayuno bíblico es dejar de comer. Cuando nosotros ofrendamos en esfuerzo esto, es parte de nuestra generosidad a Dios. Así que yo te invito a que pruebes esta disciplina en tu vida. Te invito, hagámoslo. Y después veas los resultados. Queremos ver testimonios que entraron a un ayuno no para que Dios hiciera algo en tu vida, sino para que realmente, no para cambiar a Dios, sino para que yo cambiara delante de Dios. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, pastor, desde que comencé a ayunar, ahora someto a mi cuerpo. Y póngase de pie. El ayuno nos enseña que el cuerpo no gobierna al espíritu, sino que el espíritu domina el cuerpo. A ver otra vez, el ayuno nos enseña que el cuerpo no gobierna al espíritu, sino que el espíritu domina el cuerpo. Y vamos a empezar a ver una iglesia libre en el Señor, porque empezamos a dominar lo que a veces nuestro cuerpo nos tiene atados para hacer. Y lo vamos a romper en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren tener esa comunión más cerca con el Señor? Yo te invito a que si puedes, hazlo en la semana. No te malpases. Busca un tiempo de oración con el Señor y decirle, mira Señor, esa es mi ofrenda para ti. Estoy sometiendo a mi cuerpo para que tu espíritu tome control de ellos. Ahora, ya no te quise decir, estuve leyendo algunos artículos de revistas científicas del 23 al 25, del año 23 al 25, de los beneficios que científicamente tiene el ayuno. Y no te lo quise decir al propósito, porque más de uno se va a ir por eso. Y ese no es el chiste. Pero yo te digo algo, científicamente está comprobado que es una bendición también esto, ¿no? Tampoco entres porque, ay, quiero el vestido que ya vi en Navidad, de aquí cuánto me toca. Ese no es el verdadero ayuno. Esa es una dieta que puedes llevar. Pero Dios quiere tu corazón, Dios quiere mi corazón. Y yo sé que lo podemos hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quisieran ver esto? Artlist.io